Mi nombre es Claudia Vega, fonoaudióloga, y hoy en nuestra cápsula de Fonoeduca hablaremos sobre el trastorno específico del lenguaje. Antes de hablar de todas las dificultades del lenguaje, debemos saber qué es el lenguaje. El lenguaje es propio del ser humano y principalmente es el resultado de habilidades cognitivas muy complejas que nos permiten comunicarnos a través de signos orales, escritos y gestuales. El lenguaje cumple una función importantísima en el desarrollo evolutivo de todas las personas. Es nuestro principal medio de comunicación. Además, es una herramienta que nos permite construir nuestro pensamiento y regular todas nuestras conductas. ¿Qué condiciones debemos tener para que nuestro lenguaje se desarrolle? Primero, es necesario presentar buenas condiciones a nivel biológico. Y además, necesitamos que el estímulo del ambiente sea favorable para aprender el lenguaje. Es decir, podemos tener un niño con buenas características biológicas, pero si el ambiente no lo favorece, es un niño que va a tener poca estimulación. Por ejemplo, si el niño está todo el día frente a las pantallas, ya sea el teléfono, la tele, el computador, y yo durante el día no lo estimulo, no converso con él, va a ser un niño que va a tener un menor desarrollo del lenguaje, va a tener un menor vocabulario y por ende a la larga va a tener una dificultad en el lenguaje. Todos los niños aprenden a través de la imitación. Es por eso que debemos utilizar desde muy temprano las rutinas del día a día para favorecer todo este lenguaje. Rutinas como el baño, la hora de comer, la hora de ir a dormir. En todas esas instancias, verbalizar lo que estamos haciendo, las cosas que vamos tomando, porque el niño antes de hablar empieza a comprender todo lo que está ocurriendo a su alrededor y empieza a almacenar todo este vocabulario nuevo que después, cuando tenga las características físicas para poder verbalizarlo, va a poder implementar en el día a día a través de la expresión del lenguaje. Si estas dificultades o este entorno poco favorecedor persiste, vamos a tener lo que se conoce como un retraso del lenguaje o un trastorno específico del lenguaje. En esta cápsula abordaremos principalmente el tema de trastorno específico del lenguaje. Entonces, ¿qué es el trastorno específico del lenguaje o bien conocido como TEL? Es el desarrollo anormal del lenguaje, ya sea en su vertiente expresiva y o comprensiva. Estamos frente a un niño con TEL cuando presenta un desfase en su desarrollo lingüístico, es decir, si lo comparamos con otros niños, presenta un rendimiento mucho más lento, presenta dificultades para comunicarse o seguir instrucciones. Estas alteraciones tienen que ser específicas, es decir, no puede ser un niño que tiene una discapacidad intelectual con un TEL. No puede ser un niño que tiene autismo hablar de TEL o que tenga un problema auditivo y hablar de TEL. En ese caso ya se habla de otras dificultades a nivel lingüístico. Pero en el tema que nos convoca, que es el trastorno específico del lenguaje, solo se afecta el lenguaje. ¿Cuántos tipos de TEL existen? Si bien se ha ido actualizando las investigaciones y hoy en día se conoce nueva información sobre el trastorno del lenguaje, la clasificación que hoy en día nos rige es el TEL mixto y el TEL expresivo. Como lo dice su nombre, el TEL expresivo afecta a la parte expresiva y en el TEL mixto se afecta la expresión y la comprensión del lenguaje. A grandes rasgos, cuando tenemos un niño con TEL expresivo, tenemos un menor vocabulario, cuesta mucho más entender lo que el niño dice, hace oraciones más bien simples, pero las características comprensivas están intactas.
O sea, el niño puede seguir una instrucción, pero al momento de verbalizar alguna oración, alguna palabra, es difícil entenderlo. Pero cuando hablamos de un niño que tiene un TEL mixto, tenemos estas mismas dificultades a nivel expresivo, pero se afecta a nivel comprensivo. Es decir, es un niño que me cuesta que siga una instrucción, dificultades para seguir o para entender alguna pregunta. Y todo esto conlleva que tenga un rendimiento significativamente menor a nivel escolar y principalmente a nivel social y emocional. Entonces, ¿por qué es tan importante tratar tempranamente todas estas dificultades a nivel del lenguaje? Porque en la medida que yo soy capaz de detectar tempranamente que mi hijo tiene alguna dificultad a nivel lingüístico, voy a poder brindarle todos los apoyos necesarios y lograr solucionar esta dificultad sin mayor repercusión. Pero cuando no se detecta tempranamente y luego se involucra con las demandas que presenta la enseñanza escolar, estas dificultades tienden a ser un poco más complejas, ya que ahora ya no tengo solo un niño que me cuesta entender lo que habla o que le cuesta seguir una instrucción, sino que ahora tengo un niño que, además de todo eso, le cuesta el proceso de la lectoescritura. Y como le costó el proceso de la lectoescritura, va a tener dificultades no solo en lenguaje, sino en matemática, porque no es capaz de comprender los problemas, dificultades en historia, en inglés y en todas las asignaturas. Entonces se va a entremezclar con lo que sería una dificultad a nivel del aprendizaje. Entonces todas estas dificultades que pudieran ser solucionadas tempranamente van a tener una repercusión aún mayor en el niño. Sumado a esto, vamos a tener un niño que es mucho más retraído, va a tratar de ser menos comunicativo a nivel social, va a ser un niño más tímido porque obviamente no tiene las habilidades ni el vocabulario para poder enfrentarse a las distintas demandas comunicativas. Entonces, si yo detecto todas estas dificultades en el niño, ¿con quién debiese acudir y cuándo es idóneo hacerlo? Es necesario hacerlo desde etapas muy tempranas, ya que al realizar un diagnóstico y un tratamiento tempranamente, es posible establecer si estamos frente a una dificultad a nivel lingüístico. Entonces, el profesional idóneo para hacer este diagnóstico es el fonoaudiólogo, ya que es el único que puede determinar si el niño presenta o no algún trastorno del lenguaje. En cuanto al tratamiento, se aborda desde el especialista y además la familia cumple un rol fundamental en todo este proceso, ya que son los pilares de un buen tratamiento. Entonces, ¿cuáles serían las opciones educativas para nuestro hijo? En Chile existen dos opciones en donde se pueden ayudar a los niños con TEL. En la parte de preescolar están las escuelas de lenguaje, o sea, de niños de 3 a los 5 años. Y cuando el niño es más grande, ya estamos pensando en un colegio con proyecto de integración. Lo importante es poder detectar tempranamente todas estas dificultades y así brindar la mayor cantidad de apoyos posible en la etapa preescolar y minimizar a futuro todas estas dificultades en cuanto al aprendizaje y la comunicación. Bueno, soy Claudia Vega, fonoaudióloga, y nos encontraremos próximamente en otro espacio de Fonoeduca.